Los sistemas de nomenclatura que utilizan diferentes fabricantes de teléfonos se han vuelto cada vez más complicados recientemente, con múltiples nombres para el mismo teléfono en diferentes mercados. E incluso el mismo teléfono se vende en dos o más nombres en el mismo mercado. Samsung, sin embargo, quiere llevarse el pastel con el Galaxy M21 edición 2021. Ya lo hemos visto aparecer en Google Play Console, que solo reveló su número de modelo. En ese momento no habían especificaciones para comparar con el Galaxy M21 que se lanzó el año pasado. Hoy, una nueva filtración nos trae la lista completa de especificaciones y prepárate para esto. El Galaxy M21 2021 Edition es 100% idéntico al Galaxy M21. Aquí puedes ver las especificaciones. Realmente esperamos que la fuente de esta filtración sea incorrecta, porque de lo contrario, ¿cuál es el punto? El Galaxy M21 se lanzó con Android 10 y el Galaxy M21 2021 Edition se lanzará con Android 11. Pero, hecho curioso, el Galaxy M21 anterior ya recibió la actualización al Android 11. Así que estos son el mismo teléfono, solo que con dos nombres diferentes. Suponemos que Samsung quería que el M21 se sintiera fresco nuevamente, y la forma habitual de hacerlo es presentar una actualización menor de especificaciones y etiquetarlo como M21 o incluso M22 o quizás M21 edición 2021. Esta vez no hay nada de eso, es el mismo teléfono con un nuevo nombre. ¿Será que Samsung ya empezó a seguirle el juego a Xiaomi? No lo sabemos. Todo esto nos deja ansiosos por esperar el comunicado de prensa de lanzamiento oficial, si es que habrá uno. Al igual que el M21 anterior, se espera que el M21 2021 Edition haga su debut en India. La fecha de lanzamiento en este momento es difícil de saber, ya que Samsung está concentrado en su próximo evento Unpacked el 11 de agosto.